¿Quieres saber si el acúmulo de grasa que tienes en tus piernas puede deberse a una enfermedad? Quédate en este vídeo y te cuento un poco más para que puedas saber si se trata de lipedema. Mi nombre es Usue Prieto, soy fisioterapeuta especializada en terapia linfática y hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico del lipedema y de qué cosas podemos hacer en casa para saber si podemos padecer esta patología. En primer lugar, dejar claro que el lipedema es una enfermedad en la cual existe una proliferación excesiva de células grasas. Esto normalmente se suele dar en mujeres y suele aparecer en torno a la pubertad, al embarazo y demás. Suele afectar en torno al 5 y 10% de la población femenina, por lo tanto es una enfermedad muy prevalente. Es un tipo de grasa dura que normalmente se acumula en extremidades inferiores, aunque también puede afectar a brazos. Y suele haber una desproporción bastante importante con respecto al resto del cuerpo. Las piernas suelen ser mucho más voluminosas que el tronco. También suelen aparecer signos claros como el signo de la rodilla escondida, como el signo de la copa en el tobillo termina así y el pie está sin afectar. Entonces, la grasa no es una grasa sana, es una grasa endurecida, fibrótica, molesta, y no baja ni con dieta ni con ejercicio. Entonces es una grasa que está enquistada y que no cede a tratamientos. Vamos a hablar un poquito sobre su diagnóstico, qué cosas tenemos que tener claras para poder diagnosticar esta enfermedad, aunque este diagnóstico siempre tiene que ser realizado por un médico. En primer lugar, será importante realizar una buena anamnesis. La anamnesis es un cuestionario que realizamos los fisioterapeutas cuando el paciente entra en consulta. Entonces, en este apartado lo más importante será ver cuándo ha aparecido esta proliferación de grasa. Si ha aparecido en la pubertad, si ha aparecido con el embarazo, con la toma de píldoras anticonceptivas, en la menopausia. Tenemos que tener claro el inicio de la enfermedad. Normalmente será en la pubertad. Además, también tenemos que preguntarle a la paciente sobre los antecedentes familiares. Si su madre, su abuela paterna, ¿vale? En cualquier caso, han tenido algún antecedente familiar y ha visto pues, que su madre tiene las mismas piernas que ella. Esto también se conoce que el lipedema tiene un alto componente genético, entonces esto también será muy importante. Además, es de vital importancia realizar un estudio clínico, un análisis de los signos, de los síntomas, que la paciente nos cuente un poco pues, qué es lo que siente en el día a día, si tiene dolor, si tiene pesadez, cómo nota la textura de su piel, de la grasa, qué tal está después de hacer ejercicio. Todo este tipo de cosas van a ser de vital importancia para diferenciar este lipedema de lo que pueda ser una simple obesidad, que no requeriría de este tipo de diagnóstico. Y además también se realizan pruebas complementarias. Estas pruebas complementarias son pruebas médicas que normalmente se realizan simplemente para descartar otro tipo de patologías, como pueden ser patologías linfáticas, un linfedema, linfogamografías, linforesonancias, para ver qué tal está ese sistema linfático, o ecodoppler para ver qué tal está el sistema circulatorio y entonces poder descartar otras patologías que no sea lo que la paciente padece, claro. A veces el lipedema puede ir relacionado también con una patología linfática. Vale, he puesto aquí una lista bastante clara para que vayamos viendo punto a punto cuáles son los principales signos que nos pueden hacer sospechar sobre esta enfermedad, y creo que es interesante también para que cada uno en casa podáis ver si os resultan familiares, ¿vale? Si ya presentamos unos cuantos de estos síntomas, pues mi recomendación es que acudáis a un especialista especializado en este tema y que os cuente un poquito más sobre ello y así podáis pues, terminar hablando con un médico y conseguir por fin un diagnóstico. Vale, en primer lugar, como ya he mencionado, hay un alto componente genético. Entonces, primero, preguntarle, tu madre, tu abuela, cualquiera, alguien de tu entorno que padezca esta enfermedad, ¿vale? Si la paciente nos refiere que si ha habido antecedentes, pues puede ser un indicativo de que ella también puede padecerlo. ¿Cuándo fue su comienzo? Si empezó en la pubertad, más adelante, si notó que hubo un cambio en su vida. Todas las cosas que puedan indicarnos pues ese cambio hormonal y ese comienzo de enfermedad. Si presenta pesadez, normalmente todas las pacientes tienen pesadez, ¿vale?
normalmente pues después de estar andando durante el día, pero son cosas que no son proporcionales, ¿vale? No es un cansancio de he subido al monte, baja o estoy cansada, no, normalmente pues andando media hora ya me canso. Dolor al tacto, dolor espontáneo, dolor después de hacer ejercicio, se sienten inflamadas, se sienten doloridas en vez de alivio. Luego, una desproporción entre miembros. Normalmente, como se suele dar en las piernas, pues unas piernas muy prominentes y un tronco pues muy finito, que no o hacen dieta, del tronco bajan, pero las piernas se mantienen intactas. Hematomas con facilidad. Hay una relación pues, con una fragilidad capilar. Entonces, a nada que se tocan, que se dan un golpe, siempre refieren que les aparecen moratones sin saber por qué, ¿vale? Sin haberse dado ningún golpe ni nada. Nódulos grasos. Normalmente cuando tocas la piel se pueden apreciar unas bolitas de grasa que normalmente son bastante grandes, molestas y duras. Las manos y los pies están sin afectación. Por ejemplo, aquí se puede ver muy claramente el signo de la copa, ¿vale? El signo de calf, que el tobillo termina haciendo esa forma de copa y el pie está sin afectación. Vale, el no tener ningún tipo de respuesta a dieta ni a ejercicio físico. Al final, si yo tengo un aumento de grasa, hago dieta, hago ejercicio, esa grasa está dura, es dolorosa, me produce molestias, no me baja a la hora de yo intentar perder peso. Bueno, pues todo eso es algo que nos puede hacer sospechar claramente de esta enfermedad. El signo de la rodilla escondida, empieza a haber una proliferación excesiva en la cara interna de la rodilla, por encima de la rodilla, entonces la zona de la rótula se queda más escondida. Y luego, como ya he comentado, el signo de calf, que es lo que podemos apreciar en la fotografía. Bueno, estos son los tips que puedo dar para que desde casa podáis ver si os resultan familiares, si podéis relacionarlos con esta enfermedad. Espero que os haya resultado interesante. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y activad la campanita para no perderos próximos vídeos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.